Para continuar con el tema de potencial eléctrico, tengo acá dos ejemplos, uno de potencial eléctrico y el otro de diferencia de potencial eléctrico. Vamos con el primero. La pregunta dice así: en los puntos A y B están separados un metro en el aire. Se sitúan dos cargas de 2 por 10 a la menos 6 coulomb y menos 3 por 10 a la menos 6 coulomb, respectivamente. Determinar un punto sobre la recta AB en el cual se anule el potencial eléctrico. No es difícil graficar esto. Dice que existen dos cargas, uno en el punto A y otro en el punto B. Tengo el valor de las dos cargas. La distancia de las dos es de 1 metro. Tengo que determinar eh, la, la distancia donde el cual el voltaje total es cero. ¿Listo? Entonces por eso en el gráfico pueden ver que estoy marcando dos distancias. Distancia del voltaje A y distancia del voltaje B. No sé cuánto es esta distancia, pero del gráfico va a salir una ecuación. Si se dan cuenta, si sumamos la distancia de A y la distancia de B, me va a dar 1 metro, ¿verdad? Entonces, en pocas palabras, distancia de A es igual a 1 metro menos distancia de B. Esta ecuación sale del gráfico. Lo dejo aparte eso por un momento y empiezo con el ejercicio. Me indica la condición de que la suma de los voltajes es cero. Se anula, eso es lo que dice la pregunta. Entonces, voltaje de A más voltaje de B me tiene que dar cero. Reemplazo con la ecuación que ustedes conocen. Pueden observar que está con más y al otro lado pasa con signo negativo. Aquí también pueden ver que la constante de Coulomb se simplifica, no hay ningún problema. Y lo que voy a hacer acá es introducir esta ecuación. Notan que aquí dice distancia de A. Entonces en vez de distancia de A voy a colocar esta ecuación y me va a quedar de la siguiente forma. ¿Listo? Lo que voy a hacer ahora es reemplazar las cargas porque me da en la pregunta cuánto valen. Voy a reemplazar carga de A y carga de B. ¿Por qué lo estoy reemplazando ahora? Porque pueden ver que el 10 elevado a la menos 6 con 10 elevado a la menos 6 se simplifican. ¿Listo? Como valen lo mismo, se simplifican. Y solo me queda el número 2 y el menos 3. Y todo lo demás lo copio. Distancia de B está dividiendo, pasa a multiplicar. 1 menos distancia de B está dividiendo, pasa a multiplicar. Y me va a quedar esto. Aquí, bueno, a partir de aquí ya está simple porque 3 por 1 es 3, 3 por distancia de B es 3 distancia de B. Aquí ya es pura álgebra y no es tan complicado. Está con menos, pasa a sumar, se puede sumar, está multiplicando el 5, pasa a dividir a la calculadora y me sale que la distancia B es 0,6 metros. Esta distancia B es 0,6 metros. ¿Cuánto vale la distancia del voltaje A? Entonces simplemente sería 1 menos 0,6 metros, ¿verdad? Y aquí está. Y con eso ya terminamos todo el ejercicio. Es álgebra. Básicamente todo el procedimiento no está tan complicado. Vamos con el segundo ejercicio. La pregunta es así: dos cargas puntuales Q1 y Q2 están separados 10 centímetros. El punto A equidista de ellas. El punto B está a 8 centímetros de Q1 y a 6 centímetros de Q2. Calcular, inciso A, el potencial en el punto A, inciso B, el potencial en el punto B, inciso C, la energía potencial eléctrica necesaria para transportar una carga de 25 por 10 a la menos 9 coulomb desde el punto B al punto A. Vamos paso a paso. En el ejercicio, en un principio no había el gráfico, pero tampoco no es tan complicado hacerlo. La distancia de la carga Q1 y Q2 es 10 centímetros, eso me dice la pregunta.
el punto A equidista de estas dos cargas. Quiere decir que está justo en la mitad. ¿Listo? Está en la mitad de esas dos cargas. De la carga Q1 al punto B es 8 centímetros. De la carga Q2 al punto B es 6 centímetros. Eso me indica la pregunta. Inciso A. Vamos con el potencial en el punto A. Para calcular el potencial en el punto A voy a calcular el voltaje 1, después el voltaje 2, lo sumo y con eso ya está. Entonces aquí está el voltaje 1. Vean que la distancia no es 10 centímetros, sino la mitad, que es 5 centímetros. Pero 5 centímetros en metros es 0,05 metros, ¿verdad? Todo a la calculadora y me sale 7200 voltios. Lo mismo va a ser para el voltaje 2 con la misma distancia y me va a salir menos 5400 voltios. Lo que vamos a hacer ahora es sumar, porque como ya les indiqué, en potencial eléctrico es una simple suma nada más. Los voltajes se suman, así de fácil. Aquí está la suma respetando regla de signos y pueden ver que me sale 1800 voltios en el punto A. Inciso B me pide calcular el potencial eléctrico en el punto B. Y tengo también las distancias. Esto se va a llamar ahora voltaje 1, 8 centímetros y voltaje 2, 6 centímetros. El mismo procedimiento, solo cambió las distancias. 0,08 metros y 0,06 metros. 4500 voltios, voltaje 1, menos 4500 voltios, voltaje 2. Voltaje en el punto B es la suma de los dos voltajes. Suma algebraica y me sale 0 voltios. Inciso C. La energía potencial eléctrica necesaria para transportar esta carga del punto B al punto A. Para eso tengo que calcular primero el diferencial de potencial eléctrico del punto A hacia el punto B. Y no es complicado. Aquí está, diferencial del potencial eléctrico del punto A al punto B, que es voltaje de A menos voltaje de B. Voltaje de A tengo ya, que es 1800 voltios, voltaje de B es 0 voltios, lo resto y me sale 1800 voltios. La fórmula para calcular la energía potencial eléctrica es esta. Reemplazo, porque esto ya lo tengo calculado, 1800 voltios. La carga me da en la pregunta, vale 25 por 10 a la menos 9 coulomb. Lo multiplico y con eso ya tengo la energía. Y bueno, eso es todo con potencial eléctrico.